Que Dios le bendiga. Estamos hoy día en Biblia en un año, en el día número 34. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12, Levítico 9 y el Salmo 114. Comencemos con Éxodo capítulo 12. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de un año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. La guardarán hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán los dos postes y la parte superior de la puerta de las casas donde la coman. Esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer lo quemarán. Lo comerán así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comerán deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto, y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé, la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no los afectará la plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé, de generación en generación. Como ley perpetua lo festejarán. Durante 7 días comerán ázimos. Desde el primer día retirarán de sus casas la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de esos 7 días será cercenado de Israel. El primer día tendrán una asamblea santa, y el día séptimo tendrán otra asamblea santa. En esos días no harán trabajo alguno, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podrán hacer. Guardarán la fiesta de los ázimos, porque ese mismo día saqué yo sus ejércitos del país de Egipto. Guarden ese día de generación en generación, como ley perpetua. Comerán ázimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas. El que coma algo fermentado, sea forastero o indígena, será cercenado de la comunidad de Israel. No comerán nada fermentado. En todo lugar donde habiten comerán ázimos. Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escojan una res por familia e inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten la parte superior y los dos postes de la puerta con la sangre del recipiente. Y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en la parte superior y en los dos postes de la puerta, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en sus casas para herir. Observen todo esto como ley perpetua para ustedes y para sus hijos.
Cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como prometió, observarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes?, responderán, es el significio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los israelitas fueron e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. A medianoche Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso, que está en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus servidores y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levántense, salgan en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los israelitas, y vayan a dar culto a Yahvé como han dicho. Tomen también sus rebaños y sus vacas como han pedido y marchen. Salúdenme. Los egipcios presionaban al pueblo para que saliera rápidamente del país, pues decían, vamos a morir todos. El pueblo recogió la masa sin fermentar y envolviendo las artesas en mantos, la cargaron a hombros. Los israelitas actuaron conforme a la palabra de Yahvé, de Moisés, y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que accedieron a su petición. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre, con ovejas y vacas, una cantidad enorme de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto en panes ácimos, pues aún no había fermentado. Cuando fueron expulsados de Egipto, no pudieron detenerse ni hacerse con provisiones para el camino. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron del país de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Aquella noche Yahvé veló para sacarlos del país de Egipto, y esa noche los israelitas velarán en honor de Yahvé de generación en generación. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley de la Pascua, ningún extranjero la comerá. Los esclavos que hayas comprado, si los circuncidas, podrán comerla. El forastero y el jornalero no la comerán. Se ha de comer en una sola casa. No sacarán fuera de casa nada de carne, ni le quebrará ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un emigrante que vive contigo desea celebrar la Pascua de Yahvé, se circuncidará entonces, se acercará para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Habrá una misma ley para el indígena y para el inmigrante que vive con ustedes. Todos los israelitas obraron así. Hicieron exactamente lo que Yahvé mandó a Moisés y a Aarón. Aquel mismo día, Yahvé sacó del país de Egipto a los israelitas por escuadrones. Levítico capítulo 9. Los sacerdotes inauguran su ministerio. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos ante Yahvé.
Luego les dirás a los israelitas: tomen un macho cabrio para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para el holocausto. Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero, para sacrificarlos ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite, porque hoy Yahvé se les va a mostrar a ustedes. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés: esto es lo que ha mandado Yahvé. Háganlo y se les mostrará la gloria de Yahvé. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz la expiación por ellos, como ha prescrito Yahvé. Se acercó pues Aarón al altar e inmoló el ternero del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar, y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. Le presentaron la víctima del holocausto, ya descuartizada, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Y lavó las entrañas y las patas, y las quemó sobre el altar encima del holocausto. Después presentó la ofrenda del pueblo, tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y lo sacrificó como sacrificio por el pecado, igual que el primero. Ofreció el holocausto haciéndolo según el ritual. Además, presentó la oblación, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Inmoló también el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó sobre todos los lados del altar, las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado. Las pusieron sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. Aarón hizo el rito de balanceo con los pechos y las piernas derecha ante Yahvé, conforme había mandado Moisés. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Y una vez acabados el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se mostró a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé y consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y se postró rostro en tierra. Salmo 114. Himno pascual. Aleluya. Al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo extranjero, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar lo vio y huyó, el Jordán retrocedió,
Los montes brincaron como carneros, las colinas igual que corderos. Mar, ¿qué te pasa que huyes? Y tú, Jordán, que retrocedes. Montes que brincan como carneros, colinas igual que corderos. La tierra tiembla en presencia del dueño, en presencia del Dios de Jacob, el que cambia la peña en estanque y hace del pedernal una fuente. Hermanos queridos, vemos ahora en Moisés y Israel salieron de Egipto la plaga de matar el primogénito, y la manera de salvarse era dar una ofrenda, un cordero. En lugar de tu hijo mayor primogénito, tú ofrecías un cordero, y la prueba de que habías ofrecido este cordero era que ponías sangre en la parte de tu puerta, y de esa manera eso era prueba, una manifestación de ese acto que has hecho. Has ofrecido un cordero a Dios en lugar de tu hijo, para que su hijo no muera y sea salvado, redimido. Y también algo interesante, tenías que comer el cordero. Y no era suficiente matarlo y sacrificarlo y poner la sangre en la puerta, tenía que también comerlo. Entonces esto nos apunta todo a Jesucristo, que es, dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que Jesús es ese Cordero que se ofrece para nosotros, para que no tengamos que morir la muerte eterna del infierno. Y Él tomó nuestro lugar. En vez de que muramos nosotros, la muerte eterna, Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y entonces Él ofreció a Dios ese holocausto, el sacrificio de sí mismo, para poder redimir y salvarnos. Tomó nuestro lugar para que podamos tener vida. Y Él resucitó, porque la muerte no puede mantenerlo, y Él rompió los lazos de la muerte, dice Hechos 2:42. El Padre rompió los lazos de la muerte, y entonces ahora nosotros podemos tener vida eterna, porque el Cordero de Dios quitó nuestros pecados con su sacrificio. Y mira qué interesante, no era suficiente el sacrificio, tenías que comer el cordero. Y por eso la iglesia de Cristo enseña que Jesús nos da su cuerpo para comer. Y por eso en la misa levantamos la hostia y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Y comemos ese cordero para que podamos tener vida eterna y permanecer con Dios y Dios con nosotros. Y el Señor Todopoderoso nos llene de su amor, de su gracia, de la fe en la Eucaristía, de creer en Jesús, que dio su vida por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.